Feliz día, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de Colibrí Radio en Radio Funglode. Estamos con Víctor Viñas y Giovanni Cranwinkel y César Vargas. Hoy vamos a hablar con uno de los representantes de un cuarto poder, de un quinto poder, como lo quieran ver. Tenemos el Estado dividido en tres poderes, tenemos la prensa, pero tenemos la Iglesia. La Iglesia fue antes que el Estado o que los Estados nacionales, fue el poder más importante que aglutinaba las sociedades. Incluso el descubrimiento de Göbekli Tepe en Turquía hace 9000 años explica cómo las sociedades se juntaron para adorar a Dios y fue el primer elemento civilizado que se creó para allí tener a los pastores, a los nómadas que necesitaban compartir información. Sin embargo, la iglesia está pasando por un momento un poco delicado porque tenemos la muerte del Papa y hoy vamos a hablar con Giovanni y con Víctor acerca de cómo la iglesia contribuye desde ese pilar de solidaridad a mejorar las condiciones de nuestra casa común con Laudato Si. Giovanni, bienvenido. Muchas gracias, para mí un honor y también pues en estos momentos, como decías, donde 1.400 millones profesamos una fe, sin embargo, también tenemos admiradores que nos admiran por esa labor social y yo creo que terminando la vida física del Papa Francisco, en la que él, además de esa labor de guiar a la iglesia, también dejó huellas en el mundo social, en el mundo político y es una parte importante del Vaticano en este caso no es solamente el sumo pontífice, es el presidente de un gobierno y tiene entonces incidencias sociales y políticas. Correcto. Déjame no desaprovechar, Gran Wickel, porque nosotros te conocemos y te conocemos de larga data, aunque no nos vemos tan a menudo y sabemos de dónde vienes, pero nuestro público oyente y televidente quizás no, quizás te ha oído o te ha Sí. visto algún escrito en la prensa, pero yo quisiera que tú nos digas, porque yo puedo estar desfasado. Giovanni está desde hace muchos años asociado a la Iglesia Católica, a los, todos los andamiajes católicos de la Iglesia Católica en República Dominicana y en otros sitios, que tiene que ver con la ecología y el medio ambiente y el cambio climático. Esa ha sido su área. O sea, pues, lo hemos traído, él nos ha aceptado gentilmente y nos honra para que hablemos de ese legado que coincidencialmente con la mala noticia de su fallecimiento, pero no ha dejado un legado el Papa Francisco sobre ecología y cambio climático. Bueno, yo soy parte de la Iglesia Católica, nací ahí, mis padres son líderes de uno de los principales movimientos en la Iglesia Católica Dominicana, el Camino Neocatecumenal, y luego pues entramos al servicio, mi papá y yo, en las instituciones de gobierno de la Iglesia, hasta que en el 2004, Monseñor Fabio Mamerto Rivas, que tanto recordamos, me pidió que fuera su secretario de la Pastoral Ecológica Nacional, que empezó en el 2000. Una de las iglesias católicas de Latinoamérica que primero hizo una oficina ecológica fue la República Dominicana. Y de hecho, tengo que aquí resaltar que el Papa Francisco, cuando escribe Laudato Si, buscó qué conferencias episcopales habían escrito documentos sobre eso y encontró la de la República Dominicana, que en el año 1987 dedicó su carta pastoral a la naturaleza. Allí decía que había que haber un estamento legal, tipo ministerio, secretaría de Estado, que gobernara. Yo siempre digo, si no hubiéramos llevado un poco de esos consejos en ese momento, no hubiéramos ahorrado cosas, porque el ministerio vendría luego, aunque habían ya otros estamentos legales. En fin, la Iglesia Dominicana diseñó un plan de acción para disminuir los impactos que estaban teniendo la naturaleza. Desde el año 83 ya los obispos estaban preocupados. Yo entro en el 2004 como secretario ejecutivo de esa Comisión Nacional y ahí no teníamos la Laudato Si. Empezamos a buscar cosas y encontramos escritos de Juan Pablo II, luego de Benedicto XVI, hasta que nos llegó esta maravilla de, ¿cómo se llama? Es un método de lo que el Papa llamó ecología integral. Él le puso ese apellido, básicamente. Y además, en vez de dirigirse a la gente de la iglesia, dice, se la dirijo a todo el mundo. Y además dijo, y no solo lo escribo yo, sino quiero ver qué han escrito los evangélicos, qué ha escrito la OSFAN, qué ha escrito la ONU. Y toma esa base y dice, porque este es un problema, porque te la casa común. Y acuña también ese término. De una manera educativa, y también los papas suelen escribir sus primeros escritos sobre temas teologales, religiosos. La sorpresa fue que su primer escrito venía por una preocupación ecológica ambiental. Y ciertamente pues nos deja ese legado. Sí. A mí dice, el apellido es interesante porque yo lo he leído varias veces
y es verdad, es muy completa, es muy amplia, porque mezcla no solamente la parte directa, la ecología, ¿verdad? El cambio climático, los efectos, quienes lo sufren principalmente. Él habla de que lo sufren principalmente los niños Sí, y y las los más mujeres pobres. y los más pobres, y pagan doblemente. En primera instancia, eso que acabamos de mencionar, pero en segunda instancia, porque ellos no son los culpables, tienen una mínima proporción de la culpabilidad de lo que le está cayendo encima. Pero también interesantemente, él amplió y abarcó, que llama por una reforma, si se quiere, yo voy a usar la palabra revolución, al asunto de las finanzas mundiales, porque eso tiene un costo, llevar a una realidad esa ambición, esa visión del Papa Francisco para mejorar la casa, como él llamó, la casa común, implica costos. Y recuerden, yo soy economista y yo me voy de una vez por ahí, por el dinero. Y él habló mucho de eso, de que había una reforma integral para resolver ese problema. Y De hecho, él atacar analiza que economía y ecología tienen la eco de común delante y lo desarrolla muy bien en 6 capítulos. Yo tengo una aplicación, Laudato Si, que escribió un sacerdote maravilloso, porque tú pones una palabra y te dice dónde la Laudato Si habla de eso. Pero en su 5.º capítulo, él habla de algunas líneas de orientación y acción y termina siendo un capítulo político, dirigido a la política mundial. Hay que saber que esta encíclica, cuando el Papa la saca en el 2015, hace ahora en mayo 10 años, iba a ser esa gran celebración de los 10 años de la Laudato Si. Y lo hace porque teníamos entonces en el 15 la cumbre climática de París. Uh-huh. Y él quiso incidir en que esa cumbre no fuera una reunión más y que se sacaran conclusiones que de verdad solucionaran problemas. Y él creó una segunda Laudato Si recientemente, hace un par de años, con la otra cumbre climática, dedicó Laudate Deum, que es su segunda carta ecológica, además de innumerables escritos y en sus homilías, él marcó una línea sobre el cuidado de la casa común y se la transfirió a muchos del liderazgo de la Iglesia Católica, y nuestros obispos dominicanos que ya habían tenido sus escritos, pues han seguido cultivando esta pastoral ecológica. Ahora mismo ya yo salí después de 19 años de ser el secretario, porque los estatutos decían 6 años. Yo decía, pero ¿cuántas veces me lo van a renovar? Porque siempre es bueno que otros aprendan el gobierno. Está el padre Johnny Durán, que lo vieron, que fue el sacerdote que estaba partido en una lucha por el tema de Barrigol, Cotuí, y él es el secretario ejecutivo actual. Y el obispo, que cada 3 años se rotan, actualmente es el obispo nuevo de La Vega, Monseñor Tomás Morel, es el presidente de la pastoral. Y han integrado a nuevos integrantes, valga la redundancia, sacerdotes y personas no consagradas, a acompañar el tema ecológico en la República Dominicana. Entonces el Papa pues le dejó a la Iglesia Católica esa preocupación que ya aparecen en escritos latinoamericanos y también de cada país. Sí, es una referencia, ya se cita en la literatura hasta científica, se hace como en los preámbulos, se cita, porque eso es lo que se ambiciona, ¿verdad? Así es. ¿Qué diferencia hay entre la primera y la segunda? ¿Cuál fue, por qué le escribe una segunda, esa que tú acabas de mencionar? La segunda es un refuerzo de la primera. La segunda, a 8 años, 7 u 8 años de la primera, él dice lo que no se logró con la primera. Él dice, en modo de chiste, lo primero que yo quiero lograr es que los propios católicos la lean. Porque él dice, muchos sacerdotes cogen mis escritos y lo ponen en una pared como si fuera un diploma, pero no lo leen. Entonces, la Iglesia Católica es rica en documentación de su doctrina, de lo que enseña. Y esto se engloba en el marco de lo que muchos conocen este término, la doctrina social de la Iglesia. Eso tiene un compendio, es un libro grueso con capítulos en áreas sociales que inciden en la vida humana. Pues desde hace 20, 30 años, en ese compendio hay un capítulo número 10 que se llama Salvaguardar el medio ambiente. Ya la Iglesia tenía planteada una base y lo que hace el Papa Francisco es buscarle la manera práctica de la aplicación de lo que ya se decía. Entonces, Laudate Deum, él hace un reclamo diciendo en el 2015, tanta cosa que parí 2015, que los acuerdos, que bla, 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 y no ha pasado nada. Estamos peor. Y es como el dolor que él tiene de que eso no se haya logrado. Dice, incluso me duele que yo también haya sacado un escrito
Y como que gran parte de los propios católicos se quedaron y no lo han asumido. Yo, por ejemplo, estoy acompañando mucho la iglesia católica en Estados Unidos, en Nueva York, la comunidad católica dominicana. Y cuando me siento con ellos, digo, mi madre, aquí no hay un ápice quizá de estos elementos de ecología que el Papa pide, que cantidad de basura, que consumo de agua, de energía eléctrica. Y da pena que un papa tenga que hacer 10 consejos en lo que los consejos son apaga la luz, cierra la llave. Un papa tiene que decirme eso. Giovanni, eso que tú planteas nos lleva a una reflexión que está en el Laudato Si. Ya tú explicaste a la gente que no sabe lo que es Laudato Si, que es alabado seas, ¿verdad? En español, y Sí. luego alabado nuestro Señor. Le voy a decir por qué. Es una encíclica que ha escrito el Papa, el cabeza de la iglesia, llamando la atención sobre el cuidado de la casa común. Entonces, allí hay varios capítulos, pero en todos estos capítulos, que si tú los analizas y te vas a la Biblia, te puedes dar cuenta que tiene que ver mucho con el comportamiento individual hacia la santidad, digamos, hacia la civilidad. Te habla de los mandamientos, y un mandamiento nuevo se podría decir que es el cuidar la casa común. Y yo quisiera que tú abordes desde ese punto de vista. La encíclica, el Laudato Si, llama a tener una responsabilidad común, pero también individual. Y parece ser que cuando él tiene la sabiduría de decir, esto no es para los católicos, esto es para todos, nos está diciendo que ser católico quizás no nos hace especiales, sino nos hace más responsables, porque tenemos que ser un ejemplo para los demás. ¿Cómo aborda Laudato Si? ¿Qué es lo que Laudato Si manda o hace que la gente reflexione en términos individuales? Empezando, las encíclicas papales son cartas. Hay varios niveles de escritos papales y algunos son más doctrinales a lo interno de teología, filosofía y doctrina. Y hay otros en los que el Papa dialoga con la realidad mundial. Esas son las encíclicas. Ahora que falleció el Papa, pues están todas las estadísticas de cuántas encíclicas escribió. La última que él escribió fue sobre el Sagrado Corazón de Jesús, porque se cumplirán 150 años de la aparición del Sagrado Corazón. Entonces dedicó en ese momento histórico una encíclica al mundo católico. Pero el cardenal Bergoglio, el Papa Francisco, ejecutó varias novedades que ningún papa había hecho. Eso de consultar evangélico, poner un texto de un pastor evangélico en una encíclica católica, no lo habíamos visto. O mencionar el texto que escribieron los dominicanos en el año 87. Eso fue otra novedad que realmente a nosotros nos llenó de alegría, ver cómo un texto nuestro pasa a ser doctrina universal. Y el Papa pues lo hizo, eso me lo dice siempre Luis Carvajal, oye, que el método que Francisco encontró para que uno entienda la ecología, a veces ni nosotros mismos los maestros lo hemos logrado. Esquematizarlo de manera que viéramos el todo y cómo nosotros debíamos estar ahí. Lógicamente lo hace haciéndole un llamado a su comunidad católica. Los que pertenecemos a la iglesia no somos los seres perfectos, somos enfermos que estamos en proceso de curarnos, en la salvación, digamos así. Y el Papa pues con sus asesores, y ya pueden ver en una foto que compartí, en el 2010 yo fui enviado por la Conferencia Episcopal a Buenos Aires a un encuentro de las 22 conferencias episcopales, y el tema era ecología. Y vino el arzobispo de Buenos Aires, que era Jorge Mario Bergoglio, 2 años y medio antes de ser papa, y tuvo toda la tarde dialogando con nosotros, viendo los problemas de los 22 países, hizo una misa y cenó con nosotros. A mí me tocó cenar a su lado. Yo tuve 1 hora hablando con él. Él me preguntó sobre la realidad ecológica dominicana. Mira eso, sin yo saber que estaba hablando con el Papa futuro de 2 años. Pero ya él tenía esa preocupación. Y luego nos enteramos que él venía trabajando un texto con la Universidad Católica de Buenos Aires. Ya él tenía la base de la Laudato Si escrita, con un sacerdote franciscano que era físico y estaba trabajando, lo estaba asesorando a Bergoglio sobre el tema de cambio climático y el tema de las emisiones. De los astros y las estrellas, de todo de la física. El Papa construye un método y estos 6 capítulos, cuando tú ves, tú dices, óyeme, ¿y quién le escribió esto? Mira, primer capítulo, lo que le está pasando a nuestra casa. Segundo, el Evangelio de la Creación, y ahí le habla a los creyentes. Miren lo que dice la Biblia y lo que han dicho los santos, los teólogos, etc. Tercer capítulo, terrible. Raíz humana de la crisis ecológica. ¿Dónde somos culpables? Cuarto capítulo es el centro, el corazón de la encíclica, es este cuarto capítulo, una ecología integral. Dice, no es solo natural, no es solo humana, no es solo animal, es integral, es un todo, donde si tú tocas una, todo se afecta.
El quinto, el que le dije, alguna línea de orientación y acción. Y el sexto, él lo dedica a que ya dejemos de llorar y qué hacemos. Y entra en el ámbito de la educación, de la formación, le habla a la familia, incluso llega a poner un texto que dice, y yo espero que a partir de ahora, en los seminarios donde estudian los nuevos sacerdotes, se les enseñe esto para que en su nuevo ministerio ellos tengan el tema ecológico. Y lo mandó a poner como jefe de la iglesia. De manera, y se llama así, Educación y Espiritualidad Ecológica. Me ciño nada más a los problemas que él quiso poner en el año 2015 y él dice, estos son los 7 problemas graves que pasan actual. Miren el primero, contaminación y cambio climático. Segundo, contaminación en la basura y cultura del descarte. Un término que nos vamos a acuñar del Papa Francisco de la cultura del descarte. Contaminación y cambio climático en el clima como un bien común. Dice, si cuidamos el bien común, el clima es uno. La cuestión del agua, pérdida de biodiversidad, deterioro de la calidad de la vida humana y degradación social, inequidad planetaria y la debilidad de las reacciones, dice. O sea, estamos viendo un problema tan grande y está como todo el mundo entero tranquilo, los gobernantes, la propia iglesia. Y luego dice que hay demasiada diversidad de opiniones. Uno que sí, uno que no, que el cambio no afecta, que sí afecta, y él eso le preocupaba. El Papa nos regala en esa encíclica una metodología para nosotros no solamente entender el problema, sino no quedarnos de brazos cruzados. Y en ese último capítulo, pues nos regala esos 10 conceptos, esos 10 mandamientos ecológicos para aminorar los impactos. Y él puso a correr eso. A raíz de eso se generó un nuevo movimiento eclesial. Ustedes saben que están los carismáticos, los cursillistas, ¿verdad? Pues se generó un movimiento mundial que se llama Movimiento Laudato Si, que ya tiene 1.500 representantes en la República Dominicana. Están metiéndose primero en las escuelas católicas, en las parroquias, y están llegando. Saludo a Clara, la que dirige aquí a nivel nacional ese movimiento. Tráiganla un día para que vean el trabajazo que están haciendo calladitos ahí, trabajando parroquia por parroquia, escuela por escuela, con la encíclica Laudato Si. Excelente, excelente. Se habló, César estaba hablando, porque él le reclama no solamente a los estados, las partes, ¿verdad? Entonces, como llamamos en las negociaciones mundiales, ¿verdad? Él le reclama tanto a los estados y a los gobernantes, a los líderes mundiales, pero le reclama y la baja, como estaba mencionando, tanto César como tú, el asunto individual, que no es solamente también lo macro, el Estado, el mundo, sino que también hay que verlo como individuos, qué podemos hacer cada uno de nosotros. Que ahí es que está la solución, porque si no serían a base de dictaduras, ¿verdad? Que no impongan. Claro. Pero si no estamos convencidos con nuestra conciencia propia a nivel de individuo, creo yo que no vamos para parte. Y como el Papa, pues aquí toca mucho el tema de la educación, pero además el Papa dice, uno de los textos dice que todos los países tienen que respetar a aquellos que incluso utilizando métodos que pudieran parecer no muy santos, reclaman el derecho por el daño que le hacen a sus territorios. Y él además se encargó de en los países que fue revisar que ese aspecto estuviera bien regulado, acompañado, etcétera. Y a cada cumbre climática el Papa envió delegados de alto nivel vaticano. Y lamentablemente su salud no le permitió ir a la última cumbre climática que él iba, pero ese día ya empezaron sus problemas pulmonares hasta que lo llevaría a la muerte. Pero él estaba previsto estar él dijo, no, yo voy porque que no hay forma de que se ponga de acuerdo el mundo y siguen los impactos. O sea, él estaba bien preocupado por ese tema. Tanto así que muchos al interno de la iglesia, cardenales y en la línea directa del Papa, hay que ser sincero, les rebatieron que qué tanta preocupación era que él tenía por el clima y por el cambio climático, esa cosa que eso era mentira. O sea, que hay gente incluso dentro de la iglesia católica que no cree que esto sea cierto. Y decían, bueno, es una línea que tiene él. Sin embargo, lo que hemos trabajado, yo a los sacerdotes y a los obispos les digo, siéntese usted ha visto lo que hace un mangle, usted ha visto lo que hace una especie, usted sabe lo que es el coral, póngase una careta y vamos a bucear. Por ahí tengo una foto, el cardenal López un día me llama y me dice, mira, este obispo italiano es buzo, para que tú lo lleves a bucear, y me llevo al dignatario a bucear, y hay una foto yo buceando con él, me reservo el nombre porque no van a saber quién es, porque uno está acostumbrado a verlo con sus ropas eclesiásticas y ver a este hombre buceando ahí. Pero a mí me dio pena el día que lo llevo a bucear a la isla Catalina.
un crucero había roto muchísimos corales con el ancla. Entonces era una dicotomía, la linda playa y los arrecifes rotos, que son los que mantienen la linda playa. Ahora, ¿cómo mantiene un arrecife de coral la playa? Si tú no lo estudias, tú no lo crees. Pero la naturaleza es lo que el Papa dijo en la Laudato Si, todo está interconectado. Toca algo, daña algo y tú ves. Y una frase que dicen los filósofos, que lo usaba mucho Monseñor Mamerto Rivas, y que el Papa la pone en la Laudato Si, es esta: Dios siempre perdona, el hombre a veces perdona, la naturaleza nunca perdona. Porque está hecha por el mismo creador con reglas y leyes. Laudato Si es la frase que dijo San Francisco de Asís en su famoso himno a las criaturas. Cuando San Francisco sale de su casa y le entrega todos los bienes a su papá y se quita hasta la ropa y le dice, hasta la ropa te la doy porque yo no necesito nada, la naturaleza lo tiene todo. Yo digo que él se abajó tanto en su actitud humilde que vio las hormigas, vio la grama, y vio, oh, pero mira, y le llamó hermanos, hermano Sol, hermana Luna. Ese es el libro escrito por Dios. Y entonces él, en ese canto, el Papa Francisco toma esas palabras y las encíclicas llevan el nombre de la primera palabra que escriben los papas. Ahí ponen el nombre y aparece así: Laudato Si mi Signore, alabado seas mi Señor. Y tú analizas el himno, dice, nosotros necesitamos esto. Miren, yo tengo aquí puesta, que no me la quito, esta cruz de Guayacán de la Isabela, donde se dio la primera misa en la Isabela. El Guayacán es un árbol con unas propiedades. Y Luis Carvajal me decía, ¿y por qué la Iglesia Católica no hace que el Guayacán de la Isabela sea el signo de conservación? Porque ese árbol tiene 800 años. Antes de la conquista ya él estaba ahí. Y es el único ser viviente, testigo de un acontecimiento que para la Iglesia Católica es importante. Yo he buceado con esta madera del Guayacán, se petrifica y se pone como el acero. Para nosotros los cristianos tiene un alto valor porque es como la cruz de Cristo que pasó en un lugar donde se dio la primera misa de América. Y la Isabela es un paraíso. De manera que hay elementos naturales que hay que hacerlo parte de la educación, de la fe, de la política. Y termino con esto. Nosotros siempre veíamos en la pastoral y en la conferencia del episcopado que tenía que haber una alianza entre fe y política y orden social. Y por eso yo llegaba a los sitios y decía, yo le voy a hablar de la Biblia y de Laudato Si, pero de la Giovanni, ley 6400 espérate, también. espérate. Vamos a ponerle picante a esto. Vamos arriba. Vamos a Yo ponerle estoy picante. con César, que es mi hermano. Tú tienes que hablar a los pecadores, a los que no están seguros, a los que tienen dudas, a los que creen y a los que no creen. Por ejemplo, desde hace mucho tiempo nosotros nos criaron diciéndonos que las cosas de la ciencia eran cuestiones que tenían que negaban la fe. Yo quiero que tú, y creo que leyendo el Laudato Si, y yo invito a todos porque está en internet a leerla, que es la encíclica papal que llama Cuidar la casa común, que es la ecología, el planeta. Si tú te lees Laudato Si, tú haces un reencuentro con la ciencia y con la técnica, con la tecnología y con el hombre con respecto a la iglesia. La iglesia no niega, ni ha negado nunca la importancia del conocimiento humano, ni el conocimiento humano niega la existencia de Dios, ni nada por el estilo. Y hay mucha gente que cuando lee literalmente el Génesis de que Dios creó el mundo en 6 días, dice, no, eso no es verdad. O que Noé montó todas las especies en el diluvio, también se sabe que eso no es verdad. No es pero es literal. Pero la Biblia permite que cada generación, como sabia que es, pueda interpretarla a la luz de sus nuevos conocimientos, porque los conocimientos de Canaán no son los conocimientos de Santo Domingo de hoy. Entonces, ¿cómo la iglesia aborda este tema con este crecimiento tecnológico por un lado y mucha gente que todavía sigue leyendo la Biblia literalmente y que cree que una cosa quita la otra? Y luego me vas a hablar de quién va a ser el próximo papa. Uepa. Mira, soltó esa así ahí al final. Mire, la Biblia es un compendio de libros históricos que vienen también de una cultura, de un pueblo, el pueblo judío, que utilizaba una metodología para pasar la fe, como dice la propia Biblia, de generación en generación, y utilizaba un lenguaje. El Génesis era la manera en la que los judíos enseñaban a sus hijos en cómo Dios tenía la incidencia. No es un libro al que tenemos que ceñirnos de que el primer día, de hecho, las interpretaciones son tan grandes, pero la iglesia intenta ponerse de acuerdo en una interpretación que todos estemos unidos. Sobre todo a la luz de los que analizan los textos en los idiomas originales en que se escribieron.
No es lo mismo decir la palabra creación que decirla en el arameo hebreo que se escribió hace miles de años. O el Nuevo Testamento, que fue escrito una parte en griego y otra parte en el hebreo bíblico de entonces, que no es el hebreo de ahora ni el griego de ahora. Me lo acaba de decir un sacerdote que está estudiando Sagrada Escritura y me dice, yo hablo este griego ahora, Osvaldo, nuestro amigo, que hablaba griego, pero no es el griego en el que escribieron la Biblia, porque San Lucas era griego. Todo lo que él escribe fue en griego. Vendría luego uno que tradujo del griego y el hebreo al latín y por ahí a todos los idiomas y cambiaron palabras. Los textos que están escritos son para mostrar a un Dios que tiene la incidencia en cada cosa. Sin embargo, hablando con un biólogo amigo mío, me dice, ahora está tan organizado también que parece en la clase de biología que te dan, porque las especies que Dios va diciendo cada día están organizados por familias y una cosa dependía de la otra. Yo siempre resalto en el Génesis que lo último que dice ahí que Dios crea es el hombre, no primero. Él no crea el hombre para decirle, mira, ayúdame para hacer esto. No, él crea todo. Y cuando todo dice que está bien hecho, entonces crea al hombre. Dice, mira lo que te estoy entregando. El Papa Francisco en la Laudato Si resalta que Génesis 2:15 dice que cuando le entrega el jardín al hombre, le dice dos verbos de acción. Siémbralo y cuídalo, dice. O sea, sí, mira, lo hice. Y además, como tú para sobrevivir necesitas la energía que te dan los alimentos, siémbralo. Pero digo yo, ¿y el otro verbo que dice? Cuídalo. ¿Y qué fue que no entendimos ese verbo? Que está escrito ahí en el Génesis. Entonces, bueno, esa manera en la que se entiende y luego en la medida que avanza la cultura, los pueblos fueron escribiendo más historia, aparece el rey David, esas historias de eso. David escribe los salmos, luego vienen los profetas, que anunciaba que iba a venir un Mesías, y todo va concatenándose hasta que llega entonces Jesús. Y esa es la historia, que llega un momento que se cierra con el libro del Apocalipsis que escribe Juan, el único apóstol vivo. Los otros lo mataron a todito menos Juan. Yo siempre digo Juan por dos cosas, tres. Primero, porque le entrega a su mamá. Jesús quería que su mamá la cuidara a uno. Segundo, porque tenía que escribir el Apocalipsis, que es lo que nos dice cómo termina esta historia. Y tercero, porque él muere de 100 años. 100 años después quiere decir que él contó lo que había visto hacía 70. Ya no había ningún testigo, él sí. Él transfirió eso. Y hoy la Sagrada Escritura es el libro más impreso, con más conocimiento, etcétera, y que tiene muchos elementos naturales y ecológicos, muchos. Yo me he dedicado a buscarlo con los buscadores modernos, y la iglesia pues tratamos de que esa es el primer contenido en la que se basa nuestra fe, y lo usamos tanto católicos como evangélicos, porque nacimos, digamos, de una misma familia, pero luego los otros libros de las otras religiones también es otra cosa que el Papa busca en esos escritos, y desarrolló mucho una relación con las otras religiones. Fue muy inteligente ahí, muy inteligente. Él gobierna, digamos, una entidad que, díganme qué entidad política tiene 2000 años vivo con una cabeza igual transfiriendo. No solamente eso, sino son los principios. Y yo creo que analicemos cuando tú vuelvas, porque ya tenemos que ir al tema del Papa, sí. El tema de que cuando Dios habla de la imagen y semejanza no se refiere al aspecto físico, sino se refiere a la capacidad de hablar y de pensar. Exacto. El libre albedrío es lo que nos hace ver por qué tenemos que coger las buenas acciones. No, pero, y que terminamos a veces cogiendo la mala, y eso tiene consecuencias. Y tiene tus consecuencias, exactamente. Y ahí es donde entra la ley y el orden, no sé, porque el mismo Génesis plantea un orden, no un desorden. Y la orden se logra con la ley, que Dios hizo la ley. Al pueblo le dice, mira una ley, toma esta ley. A mí me tocó en el Congreso de la Universidad Católica buscar la relación que tenía, por ejemplo, el tema del agua y los textos sagrados y las liturgias católicas. Y cuando yo hice la investigación, la verdad que me sentí tan bien de ver cuántos textos religiosos, litúrgicos, incluían lo del cuidado del agua, tanto así que el primero es que cuando tú entras a la iglesia católica te bautiza, ¿verdad? Leen una oración antes de bendecir el agua que dice, Dios eligió esta criatura especial del agua como medio para infundir el Espíritu Santo. Esta criatura, y si no está limpia y potable, el sacerdote no puede bautizar. Yo decía, si un padre agarra una ponchera de agua del río Sama, que no me bautice mi hijo. Pero sería inválido. Cuando tú vuelvas, vamos a analizar, Víctor, con él, que el diluvio ocurrió porque a la luz de la nueva ciencia, o sea, de los nuevos acontecimientos científicos, sabemos que el tema de las plagas fue verdad.
el tema del diluvio de Noé. Fue verdad, y hay explicaciones científicas que se han demostrado en los últimos años. Pero eso cuando tú vuelves, vamos a seguir hablando de todos temas. Que yo te dijera algo del Ahora todo el mundo está pendiente de saber quién quizás pueda ser nuestro Además, próximo porque jerarca de la Iglesia ando Católica. un poco a prisa porque yo soy también comunicador de la arquidiócesis de Televida y Vida FM y me voy para el cónclave mañana a hacer Con la más cobertura razón de para prensa. que vaya. Miren, son nos debe- el colegio cardenalicio desde hace más de 1000 años. La iglesia decidió que fueran ellos los que eligieran al Papa. No siempre fue así. Pero luego se vio que era mejor una representación del mundo más pequeña y no una complicación de tener 500 gente pensando para elegir uno. Ese colegio cardenalicio tiene 253 integrantes en la actualidad, pero luego en los últimos años los papas vieron que fueran los que tenían un poco más de, no habían pasado de 80 años para que tuvieran más hábiles y pusieron la normativa de que solo los menores de 80 votaran por el que ellos pensaban, pero pueden elegir a uno de más de 80. En este momento son 133 los que van a elegir un papa que puede ser o entre ellos o entre uno de afuera. Y no tiene que ser un obispo, puede ser un sacerdote que ellos digan ese y lo ordenan obispo. Evidentemente, los últimos 3, 4, 5 cónclaves han elegido uno de ellos mismos. Un sacerdote pobre puede ser papa. Puede ser papa Oh. perfectamente. El predicador de la Casa Pontificia es un franciscano, el cardenal Rainiero Cantalamessa. Es un predicador de lujo lo que este hombre habla. Y cuando el papa lo propone de cardenal, le dijo, pues vamos a ordenarte obispo. Le dijo, no quiero ser obispo, me quiero quedar siendo un simple capuchino religioso. Y lleva el gorrito rojo, Ajá. que se llama solideo, lo lleva de cardenal, tiene la autoridad de cardenal, pero es un simple sacerdote. En un sentido humilde, porque ya él tenía Eso 80 es bueno, años. porque eso es respeto a la Él dignidad le pidió personal. al papa, yo no voy a entrar en un cónclave. Yo quiero seguir siendo un predicador. Pero está ahora en las consultas. Ahora se está viviendo el precónclave. Se llaman congregaciones generales. Ya llevan 9. Ujú. Cada día ellos van y tienen Afinando ya, los ideas. papas le han dejado las tareas de lo que tienen que hacer antes de entrar al cónclave. ¿Qué ellos están mirando? ¿Qué le deja Francisco? O no deja esto. ¿Qué él quería que se hiciera? Y cada día van viendo las normativas y ahora están viendo la economía del Vaticano, la relación del Vaticano con el mundo, en qué situación geopolítica nos encontramos. Porque aunque hay muchos que hizo Francisco, no son Francisco. Ya Francisco no va a volver. Podrá tener, y de hecho el Papa Francisco tenía muchas cosas que hacía, las hacía al estilo Pablo VI, que fue el primer papa que se pone una gorra de un trabajador de una fábrica. Fue una fábrica en Milán y se puso su gorra de él. Y a partir de eso los papas siguen. O sea, Francisco continuó con unas tradiciones, pero el que venga ahora no sabemos ellos qué van a ver. Y es una cosa lo que ellos están pensando ahora y otra cuando se tranquen. Porque ¿qué dejó el Papa Benedicto XVI? Que tiene que seguir siendo con papeleta, no va a haber voto electrónico ni nada de eso. Tiene que escribir en un papelito. No pueden hablar y le quitan los celulares. Y en las reglas antiguas, sí, a unos cuantos días no se decidían, le quitaban la comida. Y después le quitaban el agua para que decidieran. Porque la iglesia no se puede quedar sin cabeza. Eso ya no se usa. Ahora el reto es analizar en qué momento de la historia la iglesia está incidiendo, en qué cosas. ¿Por qué no vino el Papa Francisco a República Dominicana? ¿Por qué República Dominicana no tiene un cardenal, una representación en el colegio cardenalicio? Me lo preguntan muchas veces. El Papa Francisco dijo, yo voy a ir como papa donde los papas nunca fueron. Y fue a muchos países, incluso que son musulmanes, que son orientales, y quería ir a China. Antes que ir a Argentina, él tenía en el corazón ir a China. Porque tú no puedes ser católico en Está China. como Obama, que fue a Cuba. Entonces fue a Cuba. ¿Y por qué no tenemos un cardenal? Porque los cardenales no son por regiones, son consultores de los papas. Ellos tienen la facultad de decir, yo quiero a ese consultor. A él le interesa la persona y no solamente el lugar. Giovanni, ¿la iglesia te enseña a ser mejor persona? Oh, pero ven acá, mi hermano. Cuando te dice que tú y yo tenemos que, si peleamos, darnos un abrazo y perdonarnos. Eso es social, porque ahí no estamos hablando de creer. Ahí estamos hablando que si aquí tú y yo estamos peleados todo el tiempo, de aquí no sale nada bueno. Hay gente que quiere que tú expliques eso en otro programa, así No, que te pero vamos a todas veces despedir ustedes ahora, quieran. porque nos tenemos que ir, se nos acabó el tiempo, te agradecemos Wow. mucho tu presencia, nos Pero vemos aquí hermano, dentro de el 2 programa 3 bueno. semanas, cuando tú vuelvas de Roma. Y ahí les cuento Sí. lo que vi. No, y una de las cosas que creo que se va a tomar muy en cuenta es que él no fue el causante, pero el nuevo papa, el que sea elegido, va a heredar una situación
algo complicada en la geopolítica mundial, con todas estas guerras, No. todas estas cosas. O sea que va, yo creo que Mira, te dejo el número 54 de Laudato Si. Llama la atención, dice el Papa Francisco, la debilidad de la reacción política internacional. El sometimiento de la política ante la tecnología y las finanzas se muestra en el fracaso de las cumbres mundiales sobre medio ambiente. Así Señores, hablaba él. agradecemos a nuestro Señor y seguimos en un próximo programa. Muchas gracias. bye.